Pongo, no, porque me va. Ahí está, perfecto. Ahí me avisó que estaba grabado. Ahora sí. Bueno, la idea de esta presentación es hablar un poco sobre el marco general de acceso a la información pública en líneas generales, valga la redundancia, y abordar muy sucintamente lo que es el acceso a la información pública en asuntos ambientales conforme el marco normativo que teníamos o que tenemos vigente previo a Escazú, ¿bien? Al acuerdo de Escazú. En ese sentido, a ver, ¿por qué no me deja pasar? Vamos a recordar un poco qué es esto de la información pública, ¿no? En términos generales, más allá de la información pública ambiental. Nosotros la conceptualizamos en líneas generales tomando las distintas conceptualizaciones que hay en distintos cuerpos normativos, sea a nivel nacional, provincial o municipal, como toda aquella información que está en manos del Estado, bien, o de los distintos entes autárquicos que forman parte de este Estado, sea nacional, provincial o municipal, o comunal, como el caso de la provincia de Córdoba, y que provenga de la utilización o erogación de fondos públicos, ¿bien? Eh, y particularmente, por ejemplo, en aquellos casos en los que hay una prestación de un servicio público, ya sea a través de una concesión, por parte de particulares, etc. Bien, todo lo que tenga que ver con bienes o servicios públicos o información con la que cuente el Estado, en este sentido es información pública. Bien, ¿de dónde viene este derecho, que es un derecho humano? Ya vamos a ver de dónde surge concretamente esta caracterización o este estatus jurídico. Viene básicamente de la forma de gobierno que nosotros tenemos a partir de la Constitución, artículo primero, y que tiene que ver con esta forma republicana, donde uno de los principios que orientan todo el diseño institucional es justamente la publicidad de los actos de gobierno. Bien, y por otro lado, al adoptar un sistema representativo donde nosotros no gobernamos, sino a través de los representantes políticamente electos, en realidad la soberanía recae sobre el pueblo. Entonces, nosotros como pueblo o como nación somos dueños, de algún modo, en un sentido indirecto, de esa información con la que cuenta el Estado. Bien, esto parte justamente de este sistema representativo y democrático de gobierno, como les decía. Entonces, axiológicamente hablando, o desde un punto de vista de los valores que cimientan este tipo, o este derecho concretamente, es estas dos formas de gobierno, bien, que nosotros hemos adoptado. ¿A dónde se ve reconocido en líneas generales este derecho? Bien, nosotros lo tenemos reconocido en la Constitución Nacional a partir del artículo 14 y de este enunciado que incorpora el artículo, que habla del derecho que toda persona tiene de peticionar a las autoridades. Así también el artículo 33, en aquellos derechos no explícitamente nominados, podría considerar que el acceso a la información o el derecho de acceso a la información también forma parte de ese catálogo de derechos que no están expresamente reconocidos. Bien, ya en materia ambiental, el 41 es claramente categórico en torno al reconocimiento de este derecho, en tanto obliga al Estado a proveer al goce de este derecho a la información en asuntos ambientales. Bien, ya Ana nos va a explicar un poco cómo esto se regula en el Acuerdo de Escazú. Y después lo podemos también extraer de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13.1, o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, donde toda persona tiene el derecho a investigar y a recibir la información por parte de las autoridades o el Estado. Bien. El artículo 24 también de la Declaración Americana de Derechos Humanos reconoce la celeridad o lo expedito que debe ser el Estado al momento de resolver este pedido. Bien. Eh, un documento muy interesante en cuanto a la regulación de este derecho constituye esta ley modelo interamericana para el acceso a la información, que si bien es una ley modelo que puede ser adoptada o utipaste por cada uno de los estados que quieran tomar este modelo, tiene
regulaciones muy interesantes para delinear todo lo que puede ser el diseño institucional de un determinado Estado, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo garantiza como un derecho humano, ¿bien? Esto claramente tiene una relevancia particular al momento de considerar el goce o el incumplimiento por parte del Estado en torno a este derecho. Por otro lado, le da o dota de ciertas particularidades asociadas, por ejemplo, al anonimato, es decir, a la necesidad de dar datos personales o brindar datos sensibles al momento de solicitar la información, al el hecho de no tener que demostrar o invocar un determinado interés particularizado, sea un interés legítimo o un derecho en particular, para solicitar la información. Bien, ya vamos a ver cómo esto se replica en las leyes que en el sistema argentino tenemos. Por otro lado, al hecho de que la información que uno solicita debe ser brindada de modo gratuito, es decir, un principio de gratuidad en la instrumentación del procedimiento. Bien, ahí veo que hay gente que espera la admisión, ahí está. Y que eventualmente, si hay algún gasto o costo que uno debe derogar, tiene que ver con la con el pago de los gastos de, o erogaciones, mejor dicho, de las copias o de reproducción de aquella información. ¿Bien? Y también nos brinda un derecho, si se quiere, procedimental, a cuestionar o apelar cualquier pedido de información que sea resuelto de modo negativo, es decir, que nos rechacen la solicitud. En este sentido, legitima, como decimos en el ámbito normativo, a cualquier persona a exigir y solicitar esta información. Y esta ley modelo incorpora principios orientadores a la práctica del Estado, fundamentales como son el principio de máxima publicidad, es decir, que el Estado tiene que propender a garantizar la mayor publicidad en la medida de las posibilidades, a la informalidad, es decir, a no exigir un rigor formal al momento de establecer un procedimiento para pedir información, esto que hablábamos de la gratuidad, o el principio a partir del cual, en caso de duda, se va a estar a favor de la petición que realiza la persona, o el ciudadano o ciudadana, y concretamente a contar con un procedimiento que se establezca con plazos claros, con procedimientos y normativas claras, que no den lugar a equívocos o que permitan el abuso por parte del Estado, ¿sí? Garantiza estas vías de reclamos, ya sea por procedimientos administrativos, es decir, ante la propia administración, o procedimientos judiciales, y diseña o recomienda una autoridad encargada concretamente de garantizar este derecho y de monitorear y fiscalizar a todas las autoridades que tengan que cumplir. Nosotros vamos a ver que en el diseño normativo que ha previsto a nivel nacional el Estado argentino, se prevé justamente esta Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que es la encargada no solo de monitorear a todas aquellas autoridades o dependencias del Estado que deban brindar información, sino que también es la encargada de canalizar aquellos reclamos para exigir a esas autoridades. Esto siempre y aclarando bien vale que se trata de el Estado nacional, es decir, no estamos hablando del Estado provincial, cada Estado provincial tendrá su propio diseño institucional. ¿Bien? Así que bueno, ahí tengo una división más, perdón. Esto es lo que prevé concretamente esta ley modelo interamericana, que es bastante avanzada y que Argentina, dentro de su normativa a nivel nacional, ha incorporado parte de ese diseño, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del derecho de acceder a la información, hablamos como contrapartida de la obligación que tiene el Estado, o cualquier sujeto obligado, según cada una de las normativas, a proveerla. Es decir, siempre que haya un derecho de acceder a la información, vamos a tener, por otra parte, un sujeto pasivo, como se dice, que tiene que brindar esa información y cumplir con esa obligación. ¿Bien? En cuanto al alcance semántico de la información pública y en términos prácticos, qué es lo que el Estado debe brindar a cada uno de los solicitantes o peticionantes, vamos a tener, como les decía, muchas definiciones según cada provincia, según cada municipio, si es que tienen alguna ordenanza que lo reglamente, y el propio Estado Nacional tiene su propia definición. Bien. Acá yo pegué concretamente algunos de las definiciones, por ejemplo, a nivel nacional,
nos dice que va a ser información pública todo aquel dato contenido en documentos que estén en cualquier formato, que los sujetos obligados de la ley nacional generen, obtengan, transformen, controlen o custodien. Bien, la provincia de Córdoba hace referencia a la documentación que sirva de base para un acto administrativo o actas de reuniones, con lo cual tiene una conceptualización bastante más restringida en términos normativos, aun cuando el Tribunal Superior de Justicia, el órgano máximo de justicia de la provincia, ha ido ampliando bien este concepto, pero es bastante restringido. Ya vamos a hablar de algunas experiencias en particular. Bien, la municipalidad restringe aún más, haciendo referencia a todo documento donde consten los actos administrativos. Como ven, vamos a tener distintas definiciones y eso va a repercutir en qué es lo que uno puede pedir o no a la administración. Bien. Ahora ya metiéndonos un poco más específicamente en el acceso a la información pública en asuntos ambientales. Bien. Perdón, antes iba a mencionar esto de la ley que regula el acceso a la información pública en general, a nivel nacional, es la 27275, que es del año 2016 y reglamentada con posterioridad, que, como les digo, replica algunas de las normativas que vimos en la Ley Interamericana Modelo, ¿bien? Lo garantiza como un derecho humano, establece los principios de máxima publicidad, gratuidad e informalidad, dispone un mecanismo para proveer a este derecho, es decir, cómo vamos a ejercer este derecho en términos administrativos, prevé algunos supuestos en los cuales el Estado tiene permitido restringir esa información, o no tiene, mejor dicho, la obligación de brindarla, siempre y cuando aclare por qué no la puede brindar. Es decir, hay algunos supuestos donde la información no es pública en el sentido estricto. Bien, a esto hace referencia con estas excepciones, y prevé, como les decía, el mecanismo de reclamo a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública, o inclusive entre el propio órgano requerido. Bien. Y ahora sí, como me había adelantado, el acceso a la información pública en asuntos ambientales. Bien, nosotros tenemos un marco normativo bastante robusto que ahora se acrecenta eh, en este sentido a partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú, concretamente el artículo 41 de la Constitución Nacional, como les decía, la Ley General del Ambiente, en artículos 16 a 18, prevé un sistema de no solo acceso a la información, sino de publicidad de la información en materia ambiental. Tenemos aparte una ley de presupuestos mínimos concreta, que es el régimen de acceso a la información pública ambiental de la ley 25831, y como les decía, la ley 27566, que ratifica dándole estatus supralegal al Acuerdo de Escazú. ¿Bien? ¿De dónde viene o la importancia del acceso a la información pública en asuntos ambientales? No quiero avanzar demasiado en esto porque probablemente Ana lo vaya a explicar, pero uno de los principales fundamentos es el principio 10 de la Declaración de Río del año 92, que concretamente establece que el mejor modo de tratar los asuntos o cuestiones ambientales es a través de la participación ciudadana. Y para una eficaz o eficiente participación ciudadana es necesario que toda persona que pretende esa participación cuente con el acceso a la información pública en asuntos ambientales con la que cuenten las autoridades públicas. ¿Bien? Mientras más tengamos acceso a la información, la calidad de ese debate o esa democracia ambiental o Estado de Derecho ambiental va a permitir una toma de decisiones informada, mayor transparencia y demás. ¿Bien? Y esto es lo que concretamente pongo acá, que a mi criterio permite o promueve el acceso a la información pública. Es decir, realmente permite que se dé una participación ciudadana significativa, es decir, que no sea solamente una participación para cumplir con el procedimiento formal. Permite a la ciudadanía también llevar a cabo un monitoreo, bien, de toda la gestión pública en asuntos ambientales. Le brinda al ciudadano una herramienta para acceder, digamos, o garantizar la transparencia en la gestión de la cosa pública. Como les decía, permite este debate con mayor información, ¿bien? Y
como derecho procedimental es fundamental para garantizar el derecho al ambiente sano y equilibrado que establece y reconoce el artículo 41. Es un derecho procedimental fundamental. ¿Bien? Concretamente, ¿qué es la información pública ambiental? Bueno, la Ley General del Ambiente nos trae una definición y el régimen de acceso de presupuestos mínimos, acceso a la información pública ambiental, otra, ¿bien? En la Ley General del Ambiente se relaciona concretamente con aquella, con el estado del ambiente o la calidad ambiental, ¿bien? O con información vinculada a actividades que desarrollan tanto personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ¿bien? Ahora bien, acá quiero aclarar que la persona no es que tenga derecho a ir a solicitarle a Coca-Cola o a cualquier empresa, no vamos bueno, ya diré un nombre, no es un chivo, directamente la información pública, sino que el Estado concretamente es quien puede, o la persona privada tiene la obligación de darle al Estado esta información en materia ambiental, más después uno como ciudadano podrá exigir o solicitar al Estado esa información. Bien, siempre se canaliza a través del Estado. Al menos ese es el criterio doctrinario que sostenemos nosotros y que en la provincia se aplica. Es decir, nosotros como ciudadanos no podríamos ir a una empresa privada a pedirle su información en asuntos ambientales. ¿Bien? Y en cuanto a la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental de presupuestos mínimos, tiene un alcance más amplio, bien, y tiene que ver con toda información relacionada con el ambiente, recursos naturales o culturales, y el desarrollo sostenible y sustentable, el estado del ambiente, de los componentes, bien, o aquellas actividades que puedan afectar o que efectivamente, acá cometí un error de tipeo, afecten al ambiente. Y una previsión importante es la posibilidad de solicitar información en torno a políticas públicas, ¿bien? No solamente se va a referir entonces a la posibilidad de acceder a información sobre el estado del ambiente en un determinado sitio, por ejemplo, sino a, por ejemplo, solicitarle a la provincia qué está haciendo en materia de cambio climático, qué acciones de mitigación ha llevado a cabo, qué acciones de adaptación ha llevado a cabo, cómo pretende abordar, por ejemplo, el fenómeno de crecidas e inundaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con políticas en el sentido estricto y que no se refieren al estado del ambiente o a una determinada situación en particular. ¿Bien? Nosotros desde Fundep hacemos mucho uso de esto para ir controlando justamente estas políticas públicas que el Estado pone en marcha, ¿bien? O que pretende. En materia de acceso a la información ambiental, es el Estado uno de los obligados, como les decía, los entes autárquicos también, y todas las empresas prestadoras de servicios públicos. ¿Bien? No es necesario que sean empresas donde esté o forme parte del Estado, sino pueden ser empresas privadas que prestan un servicio público. ¿Quiénes pueden solicitar información? Bueno, cualquier persona, es una legitimación amplísima. En este sentido, acá en Córdoba teníamos una práctica donde se exigía, una mala práctica, donde se exigía demostrar cierto interés o cierta legitimación, lo cual iba en contra de todo el ordenamiento de acceso a la información pública ambiental, pero gozaba de buena salud hasta que llegó un momento en el que el Tribunal Superior dijo, bueno, acá hay un principio de máxima divulgación y las leyes de acceso a la información no requieren acreditar ningún interés, ni derecho subjetivo, ni nada por el estilo. ¿Bien? Concretamente el procedimiento es mediante la presentación de una solicitud formal ante la autoridad que uno pretenda requerir información, y uno tiene que detallar puntualmente cuáles son los puntos que quiere solicitar y debe identificarse a los fines de poder ser notificado de esta resolución. Y en materia de presupuestos mínimos tenemos un plazo de 30 días hábiles en los cuales la administración nos debe de dar la respuesta solicitada. Eventualmente se pueden prorrogar según el caso, y si no tendremos vías de reclamos, por ejemplo, la presentación de, acá en la provincia de Córdoba, nuestro procedimiento administrativo nos permite, si se quiere, agotar la vía administrativa con lo que se llama pronto despacho, es decir, insistir nuevamente, aunque la ley no exige este tipo de recursos, sino que permite directamente, ante el silencio o la negativa de la administración, interponer un amparo por mora o una acción judicial, que acá en Córdoba es el amparo por mora. ¿Sí? Eso sería lo que
en líneas generales es importante saber desde nuestra perspectiva sobre el acceso a la información pública ambiental y el marco normativo vigente, eh, más allá de lo que establece el caso. Y a mí, en materia de experiencias personales, bueno, ya he ido contando algunas, quizás le pueda servir para quienes están en otras provincias y puedan ver esto. Acá en Córdoba hay una práctica muy sistemática y que perdura en el tiempo y que al día de hoy lo seguimos viendo, y que es que las autoridades o la administración no responden ningún pedido de información. Es decir, la provincia no responde a los pedidos de información. Pareciese ser, o uno lo puede inferir de tantos pedidos, que hay una política orientada a buscar la judicialización. De modo tal que cuando no se da este pedido, uno tiene que iniciar una acción judicial, amparo por mora en el caso cordobés, y luego de iniciar esa acción, cuando se corre traslado de la acción o de la demanda, bien, es decir, cuando se le notifica a la parte que ha sido demandada al Estado, el Estado inmediatamente te contesta paralelamente, de modo privado, la solicitud de información. Entonces te llega a la oficina la respuesta y luego se presenta en el juicio, es decir, comparece y dice, mire, yo ya respondí la información solicitada. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí, el tribunal lo que hace es declarar la causa abstracta. ¿Qué quiere decir abstracta? Que el objeto del litigio, es decir, el objeto de mi demanda, ya está satisfecho. Es decir, no hace falta tramitar el proceso. ¿Por qué? Porque la información ya fue obtenida. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Nosotros, por ejemplo, como fundación, tenemos que pagar las costas, la tasa de justicia, lo que se gasta para sostener los honorarios del patrocinante o la patrocinante, es decir, del abogado. Entonces, aquello que habíamos visto sobre el acceso gratuito a la información pública ambiental, realmente se transforma, digamos, a partir de esta práctica del Estado, en un derecho que permanentemente debe ser judicializado, con todos los gastos que ello implica. Entonces, si uno analiza la cuestión desde una perspectiva más alejada y teniendo en cuenta esta sistematicidad, uno podría decir que lo que se busca es justamente vulnerar este derecho a partir de exigir a las personas que gasten todo lo que tienen que gastar para iniciar un proceso. Entonces se contestan menos pedidos, la gente que por ahí no tiene los recursos para litigar se ve restringida en esto, o asambleas de vecinos, a organizaciones o grupos en particular o personas en concreto. Nosotros estamos permanentemente luchando con eso. Hay algunas dependencias del Estado que contestan en tiempo y forma, del Estado provincial, pero las más de las veces nos encontramos con esto y tenemos que llegar al litigio. Veremos el modo de encarar un litigio estratégico que plantee esta situación, que plasme y donde el tribunal diga, che, acá hay algo raro, hay una cuestión sistemática y que parece ser orientada a no contestar ningún pedido de información. Pero bueno, eso será materia de trabajo en adelante, pero bueno, desde Fundep nos interesaba comentarle esto, porque quizás en otras jurisdicciones puede pasar esto, y bueno, eh, eso sería mi presentación. No sé si hay alguna pregunta o aporte, y espero no haberme pasado en el tiempo designado, ¿no? Gracias Juan, muy clara la presentación, me parece que suma mucho. Como vos decís, por ahí hay provincias que trabajan de otra manera y es importante conocer de este estilo de prácticas. Así que bueno, nuevamente agradecido. Si te parece, dejamos que puedan escribir las preguntas para darle paso a Ana. Así que bueno, Bueno, si los participantes tienen alguna pregunta, tienen el chat disponible para ir dejando las consultas, después las volvemos a retomar a lo último. Y bueno, ahora le damos paso a Ana Di Pangracio, como hice con Juan, una pequeña presentación formal. Ella es directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ONG de la provincia de Buenos Aires. Es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Católica Argentina, además de ser docente en el ámbito universitario. Así que agradecer nuevamente, Ana, tu
tu participación y te damos el espacio para que puedas desarrollar. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien, no? Estoy como para... A ver si puedo presentar, sí. Ahí se estaría viendo, ¿no? En pantalla completa, sí. Bueno, y espera que me marco el cronómetro para no pasarme dentro del tiempo que me dijeron. Bueno, muchas gracias por la invitación y de nuevo por también la presentación que han hecho. Me han invitado a dar una charla en términos generales, ¿no?, de introducción del Acuerdo de Escazú. Voy a enfocar un poquito más para complementar lo que ya ha dicho el colega de Fundes en lo que es acceso a la información, pero también referir a las otras consideraciones que hace el Acuerdo de Escazú sobre otros derechos de acceso y la cuestión de personas defensoras del ambiente también, ¿no? Bueno, si hablamos del Acuerdo de Escazú, tenemos que retroceder un poco y ver lo que nos venía lo que nos venía a incluir y a consagrar en su declaración lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra, ¿no? Una de las primeras grandes conferencias de Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo sostenible. Una de las primeras se dio en Estocolmo en el 72, y bueno, bastante tiempo después en el 92, pero la que más impacto tuvo, sobre todo a nivel legislativo a lo largo de diversos países del mundo, entre ellos los de nuestra región, fue la Declaración de Río de 1992. Esta declaración justamente es bien precisa, poco extensa, pero consagrando toda una serie de principios que se vieron luego receptados en la normativa de diversos países, tanto a escala nacional como también más local. Y hay uno de esos principios que lo toma luego el Acuerdo de Escazú y lo aborda, ¿no?, específicamente para nuestra región. Y ese célebre principio 10 de la Declaración de Río de 1992 nos dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas interesadas, ¿no?, en los distintos niveles. Y que para eso, para asegurar que la gente pueda participar de manera informada en procesos de toma de decisión relativos al ambiente, se le tiene claro que garantizar en tiempo y forma un acceso adecuado a la información relativa a ese proceso de participación, como también que se le garantice el acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes, ¿no? Fue 20 años después, con el motivo de una nueva conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible, y celebrando además los 20 años de la célebre Cumbre de la Tierra, en Río +20, que bueno, los estados reconocidos formalmente por Naciones Unidas se encontraron nuevamente en la ciudad de Río de Janeiro, y de ello no resultó, se puede decir, gran cosa, a diferencia de lo destacado que había sido 20 años atrás otra conferencia en la misma ciudad. La declaración es extremadamente extensa, y cuando los países poco quieren decir y comprometerse a poco, suelen generar declaraciones de ese tipo, no tanto tan al punto y con principios tan claros como la de Río 92, no obstante sí resultó el comienzo de un proceso que terminó siendo muy interesante para nuestra región, que fue el hecho de que entonces 10 países de América Latina y el Caribe manifestaron la necesidad de que era tiempo que la región avanzara en un acuerdo regional para estos 3 derechos de acceso a la información, participación ciudadana y a la justicia, para receptar, ¿no?, bajar a tierra a nuestra región el principio 10 de la Declaración de Río de 1992. No estuvo Argentina entre esos países, pero se sumó cuando se empezó a dar un proceso prontamente a la discusión y después a lo que fue formalmente las negociaciones, ¿no?, propiamente dichas.
Y esto, claro, era bienvenido, no solo porque si bien había países de nuestra región que habían desarrollado normativa en la materia, aún había serias dificultades para los países en la región, ya sea que no tenían desarrollado legislación para nada en esta materia, o que sí la tenían, como Argentina, pero aún con muchas dificultades para la implementación, sobre todo también a nivel local, ¿no? Varía de provincia en provincia y también a nivel de nación de qué organismo estamos hablando, pero todavía enfrentamos desafíos para asegurar su efectivo cumplimiento. Y además hay ciertos grupos o sectores de la sociedad civil, sobre todo aquellos en situación de mayor situación, en estado de mayor situación de vulnerabilidad, con mayores dificultades, ¿no? Para ejercer sus derechos, en condiciones de igualdad y no discriminación al resto de las personas. A lo cual se suma, bueno, una pobreza bien arraigada en nuestra región y que genera obstáculos adicionales, ¿no? Para el ejercicio pleno de estos derechos que reconoce el principio 10. Y en términos generales responde a algo que vemos en Argentina y otras partes de la región, que generalmente los asuntos ambientales no son política de Estado, siempre se prioriza la economía, no viendo la conexión entre los temas sociales, económicos y ambientales, los bastante flojos que suelen ser los permisos para otorgar licencias ambientales, que se los vea los procesos de participación ciudadana con las autoridades como un mero obstáculo que tienen que sortear para terminar haciendo lo que en definitiva desde un principio quisieron apoyar, y no realmente aprovechando ese espacio para escuchar la diversidad de voces, que eso puede incluir oposición a los proyectos que se estén considerando, y enriquecer el intercambio y tomar la mejor decisión posible a la luz de cómo se ha expresado la ciudadanía a través de esos espacios, ¿no? Y después, sobre todo también en los últimos tiempos, cómo ha empeorado la situación de aquellas personas y quienes son parte de organizaciones que defienden el ambiente y los derechos humanos, que en nuestro país quizás la situación no es tan grave, pero hay otros donde directamente a las personas se las mata por actuar en defensa de la naturaleza, ¿no? O sufren otro tipo de atropellos y amenazas que son igualmente sumamente graves, ¿no? En el peor de los casos es atentar contra su integridad física, pero bueno, también se sufren otro tipo de atropellos de los cuales es más difícil llevar registro, pero voy a referir más adelante a aquellos donde sí hay un número, que detrás de esos números están personas y sus familias afectadas en relación a lo que es la muerte de defensores ambientales. Entonces el proceso se disparó con esa propuesta que surgió de la conferencia de Río de Janeiro 2012, que se la conoció comúnmente como Río más 20, para celebrar los 20 años de la Cumbre de la Tierra en 1992, y ahí inició primero un proceso de exploración sobre la viabilidad de contar con un instrumento regional para el principio 10, ¿no? Ahí inició durante un par de años 4 reuniones preparatorias entre los estados que estaban interesados en esto, y después se sumó el Pleno de los Países de América Latina y el Caribe en un proceso de estrictamente negociaciones que duró 4 años, que supuso 9 reuniones del Comité de Negociación, pero también otro tipo de negociaciones en torno a ello, para dar seguimiento a estas negociaciones que se iban dando del comité, y finalmente se llega a inicios de 2018, tras 4 años de negociación estricta, pero a lo que se sumó además una etapa preparatoria de otros 2 años, para adoptar el Acuerdo de Escazú por la ciudad de Costa Rica, donde se lo terminó adoptando, ¿no? Generalmente en estos procesos se suele rendir homenaje al, el espacio físico, la ciudad que sirvió de anfitriona para el acuerdo, y le tocó en esta ocasión a una ciudad costarricense. Y una vez adoptado el convenio, como todo proceso correspondiente al mundo del derecho internacional, viene una etapa de apertura a la firma, que en este caso quedó abierta por 2 años, de 2018 a 2020, en la sede de Naciones Unidas en
la ciudad de Nueva York. Y una vez firmado, aquellos países que habían firmado estaban en condiciones de ratificar o de adherir. La diferencia entre ratificar o adherir es si el país confirma, ¿no? Se suma finalmente, más allá de haber firmado, que indica una primera intención, ¿no? De querer firmar el acuerdo, si después efectivamente lo ratifica antes de la entrada en vigor, y una vez que entró en vigor el tratado, todo otro estado que se suma, que bienvenido sea, y eso se está impulsando ahora en Escazú, se adhiere, ¿no? Es una terminología distinta, pero en definitiva lo que hace es sumarse como estado parte, y que ese tratado venga a ser obligatorio internamente en su país. Y bueno, el acuerdo finalmente entró en vigor, ya parece que fue ayer, pero voló el año, el Día de la Tierra este año, el 22 de abril, que se correspondía con los 90 días después de depositado el 11º instrumento de ratificación, que fue posible gracias a las 2 ratificaciones que a la par hicieron Argentina y México. Entonces estaba en condiciones de que el 22 de abril entrara en vigor este acuerdo. Ahora los nuevos países que se vayan sumando, que han firmado y se suman al acuerdo, adherirán, ¿no? Y bueno, desde ya que entrado en vigor el acuerdo, es ley para los propios países que lo han ratificado, y también ya empieza el proceso de funcionamiento interno, ¿no? Del acuerdo, que no es que solo estaba abierto a la firma, sino que ya empieza a tener una vida propia de implementación. En el caso de Argentina tiene que ser ratificado por el Congreso de la Nación, dependiendo de cada país. A veces solo es necesario un decreto presidencial, ¿no? En eso hay que respetar los procesos institucionales de cada país, de cómo avanza en ratificar o adherir al acuerdo. Estos son los estados partes al día de hoy, que ya vamos por los 12, y Argentina se encuentra entre ellos, ¿no? Pero bueno, faltan de los 24 que han adherido, casi la mitad, que han firmado, perdón, la mitad. En Argentina avanzó de manera unánime por el Senado, después hubo algunos votos en contra en la Cámara de Diputados, pero con una amplísima mayoría como para que se terminara ratificando el acuerdo por parte del Congreso Nacional, y días después se promulgó con su publicación en el Boletín Oficial, y hoy es Ley 27.566 en Argentina. Y esto que decía de la vida propia, ¿no? Del acuerdo, ahora que ha entrado en vigor, estrictamente para los países que lo han ratificado y aquellos que esperamos estén adhiriendo en las próximas semanas y meses también, es que habrá una conferencia de las partes, que es decir, que del pleno de los estados que han ratificado o adherido al acuerdo se encontrarán en reuniones plenarias, a la cual se podrán sumar otros países que han firmado pero aún no han ratificado. Son bienvenidos, son desde ya actores de importancia como sociedad civil y otros actores del sistema de Naciones Unidas, etcétera, para poder desarrollar este tipo de encuentros que va a permitir, en principio serían anuales para la implementación del acuerdo. Va a haber un comité, y esto es importante, se va a estar dictando sus reglas prontamente. Se supone que la primera COP, ¿no? Si es como la sigla de esto, la Conferencia de las Partes, va a tener su primer encuentro un año después de que ha entrado en vigor el acuerdo, con lo cual sería en algún momento, si la pandemia lo permite, de abril de 2022. Esa propia Conferencia de las Partes, si bien hay algunas disposiciones generales en el texto del acuerdo, tiene que dictarse sus reglas más detalladas, construyendo sobre eso, y dictar además las reglas del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del acuerdo, lo cual va a ser importante porque, por ejemplo, para sociedad civil permitirá hacer llegar quejas, ¿no? Y denuncias de la falta de cumplimiento o parcial cumplimiento por parte de los países de aquellas obligaciones que asumieron al firmar y ratificar este acuerdo, ¿no? Se va a dar un proceso de fortalecimiento de capacidades, tanto como son estos encuentros, y también a nivel de los países, que muchos requieren de apoyo en este sentido para mejorar su performance en materia de derechos de acceso, incluso hasta de desarrollar normativa
desde cero, ¿no? La cooperación, estos espacios son siempre un lugar donde se puede dar la cooperación entre países y que además tienen realidades bastante parecidas, ¿no? Por la realidad compartida regionalmente, y un centro de intercambio de información que a esta altura es de manera online, digital, que todo el producido de la implementación del acuerdo va a estar disponible en la página web de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo del Sistema de Naciones Unidas que tiene sede en Santiago de Chile, y actúa como la Secretaría Administrativa, ¿no? del Acuerdo de Escazú. Las fortalezas del acuerdo es que es el primero ambiental de la región, no teníamos uno antes, que fue negociado por los estados, pero con significativa participación del público, y de hecho lo más sustantivo, sobre todo en lo que vino a innovar incluso a escala mundial este acuerdo, fue propuesto por el público. Hace un vínculo entre derechos humanos y ambiente, no es solo un tratado de derecho ambiental, sino también y de derechos de acceso, sino también de derechos humanos, que sigue la línea de la premisa que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar a nadie atrás, hace especial foco en los grupos en situación de vulnerabilidad de las sociedades y ayudarles a superar las barreras que particularmente enfrentan en estos derechos, y además, bueno, establecer obligaciones claras a los estados con sus sociedades y entre los estados, ¿no? Esto es un acuerdo que es de carácter vinculante. En su momento estuvo en discusión si iba a ser vinculante o no, y finalmente por suerte se decidió que sí, con lo cual no hay posibilidad al firmar de decir que un país tal artículo lo cuestiono, no me aplica, no, hay que ratificarlo o adherir a todo, o no se ratifica ni se adhiere al tratado directamente, ¿no? No se pueden hacer reservas de ningún tipo, se lo acepta como bloque y es legalmente vinculante para el país. Además, bueno, entre las cosas que innova es esto de prever que vamos a ver garantías para las personas que defienden el ambiente. Desde ya busca en términos generales una mejora en la aplicación de los derechos de acceso en la región, crear estándares normativos que serán los mismos a lo largo de la región, y fortalecer lo que a veces está bastante bajo amenaza, que en definitiva que es la cooperación entre los países, el multilateralismo, ¿no? La acción conjunta, en este caso en defensa de derechos que son medulares para salvaguardar el ambiente, ¿no? Y tiene tiene otras consideraciones que ustedes pueden ver con la lectura del acuerdo, pero aquí resalto el acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana, acceso a la justicia y la protección de personas que defienden el ambiente. Entonces, en materia de acceso a la información pública ambiental, reconoce una serie de derechos, que es que toda persona tiene derecho a solicitar información sin mencionar un interés especial, no tiene que justificar el porqué, que tiene que ser informado de forma expedita, no con plazos extremadamente largos que sean irrazonables, que hay que darle una chance de impugnar también y recurrir tanto a la no entrega como la entrega de información parcial o incompleta, o que no se correspondía con la información que uno había pedido. En ese sentido, los países se tienen que ajustar a una serie de obligaciones, que es que la administración se rija por el principio de máxima publicidad, ¿no? Que toda la información será pública, completa, oportuna, fácilmente accesible por las personas, proveer estos mecanismos de revisión y control independientes en línea con el derecho a impugnar y recurrir que antes mencionaba, incluso promover evaluaciones independientes del desempeño ambiental del Estado a todos los niveles. Vamos a ver que es derecho de acceso, pero también va un poquito más allá, ¿no? Eso es lo bueno, que no solo enfocan derechos de acceso, sino en términos generales derecho a un ambiente sano, el Acuerdo de Escazú, ¿no? Y después que en caso de que se establezcan excepciones, a qué tipo de información no te voy a poder dar, que eso sea realmente excepcional, ¿no? Que no sea la regla, que favorezca el acceso por parte de las personas a la información. Esas excepciones pueden ser de carácter algo total o parcial, puede ser que parte de la información te la pueda dar,
pero parte no por X razón, y esas razones tienen que estar claramente predeterminadas, con anterioridad, y en caso de que la autoridad diga tal información no la puedo otorgar, va a tener que indicar en cuál de esas excepciones se está amparando para legalmente denegar toda o parte de la información que le es requerida, ¿no? Algunos de los ejemplos, pero que eso después algunos países lo pueden ampliar, es que información que pueda poner en riesgo la vida, la salud, seguridad de las personas, que pueda afectar la seguridad nacional o la defensa nacional, que incluso pueda tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, por ejemplo, difundir el hábitat donde se encuentra una especie amenazada, fuertemente amenazada de extinción, o que pueda generar un riesgo claro de daño significativo a la ejecución de la ley o a la prevención, investigación y persecución de delitos, ¿no? Ser respetuosos de los procesos que están en marcha para no afectar la investigación en ese sentido, o incluso derechos por la debido proceso, garantías que tienen las personas que son objeto de este tipo de causas, ¿no? Y especialmente dice que tiene que hacer un esfuerzo en este sentido para las personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? No solo desde ya responderle a sus solicitudes, sino además ayudarles en la presentación de los requerimientos de información pública que hagan, si tienen dudas de cómo enfocarlo, a través de dónde, bueno, que el Estado de por sí genere esa información, sistemas que sean fáciles, intuitivos de seguir, que expliquen cómo llevarlo adelante, y aún así si persisten dudas, poder ayudar a la gente en ese sentido, ¿no? Y si es necesario traducir a otros idiomas, llevar adelante eso también, ¿no? El acuerdo de Escazú pueden ver que da una definición de qué se trata, de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, no con un enfoque paternalista, sino además siempre aspirando a que puedan salir de ese estado, ¿no? Que es algo transitorio, la cuestión es que el Estado trabaje para que puedan salir de esa situación. Después, bueno, tienen que entregarse la información en el formato requerido, el plazo que establece Escazú es no superior a 30 días hábiles, puede ser menos, como pasa con alguna legislación en Argentina. Se puede hacer una justificación si es difícil de conseguir la información o hay que requerir a distintas dependencias dentro de un organismo o incluso a otros, el juntar la información y armar una respuesta, puede justificarse eso y pedir 10 días hábiles de extensión, de prórroga del plazo para terminar de completar y cumplir con su deber de dar la información. Si no tiene la información, tiene que decir que no la tiene, y en caso que supiera qué organismo la puede tener, indicarlo e incluso pasarle el expediente para que ese organismo se encargue de armar la respuesta en cuestión, ¿no? Pero además, más allá, tiene que ser proactivo el Estado, más allá de generar, de dar la información que se le requiera, tiene que generarla, ¿no? Entonces, en cualquier momento que la ciudadanía puede ver la información que ha generado y recopilado y puesto a disposición el Estado. Y tiene que estar en formatos accesibles, ¿no? Que no requiera de programas que no son gratuitos o capaz son de pago y no todas las personas pueden costearse eso, o con un cierto nivel de complejidad que no se termina de comprender la información a la que se quiere acceder, ¿no? Y bueno, de hecho, por ejemplo, una buena forma de llevar adelante estos ejercicios es compilando anualmente estados del ambiente, ¿no? Más allá de información adicional, el poder sistematizar anualmente este tipo de información, que en Argentina es una obligación por la Ley General del Ambiente. Y después, bueno, ¿qué tipo de información? Todo también es bien amplio, ¿no? Información ambiental, incluso que esté en concesiones, contratos, convenios, autorizaciones, que incluyen uso de bienes, servicios o recursos públicos, también referida a cuestiones de consumidores y usuarios sobre las cualidades ambientales de los bienes y servicios y sus efectos en la salud, sobre todo apuntando al necesario cambio de nuestros patrones de consumo y producción, que no son nada sostenibles y son una de las principales razones de la crisis de pérdida de biodiversidad y climática que atravesamos, e incluso la que esté en manos de entidades privadas, pero se refiere a operaciones y que
que pueden suponer riesgos o que ya están teniendo efectos negativos sobre el ambiente, que es un bien colectivo, y la salud humana, e incluso alentar a las empresas, al sector privado, a generar informes de sostenibilidad ambiental, ¿no? Tanto empresas de tipo públicas como privadas. Y bueno, también los países tienen el deber por Escazú de generar sistemas de información ambiental actualizados, ¿no? Algo que en Argentina es bastante incipiente, pero acá hay que seguir profundizando, y aquí hay todo un listado que pueden ver más también en el acuerdo de Escazú, del tipo de información que tendría que estar en esto que se trata de un sistema de información ambiental del país, ¿no? Desde que nuestras fuentes, ¿no?, de gases de efecto invernadero en razón de la crisis climática que atravesamos, bueno, hasta los propios informes del estado del ambiente que antes refería, información sobre el uso y la conservación de recursos naturales en Argentina, los proyectos asociados a eso, un listado de la normativa ambiental vigente a escala nacional, provincial, municipal, listado de áreas protegidas naturales que existen, acceso a procesos de evaluación de impacto ambiental y los resultados de espacios de participación ciudadana que se den, quienes sean castigados por X razón con multas, entre otras vías, y eventualmente delitos ambientales cuando los tengamos, por haber cometido una infracción contra legislación ambiental, entre mucha otra información que puede nutrir ese sistema de información, ¿no? Y en materia de participación ciudadana, que se vincula mucho al acceso de información, como decía, para poder participar efectivamente requerimos en aquel tema que vaya a abordar ese espacio de participación ciudadana, obtener la información necesaria a tiempo. Escazú establece que tiene que ser una participación abierta e inclusiva. Especialmente destaca los casos claros en que se tienen que dar licencias y autorizaciones ambientales. Esta participación en Argentina se resalta especialmente en procesos de evaluación de impacto ambiental y ordenamiento ambiental del territorio, también con plazos razonables, con información dada anteriormente que sea comprensible y oportuna, que haya chances de presentar observaciones, y garantizando que sea informado de la decisión que se toma, ¿no? Y en caso de que sea una decisión que se opone, más allá del informe de la audiencia, tendrá que indicar especialmente si hubo una oposición abierta al proyecto que se planeaba y finalmente se aprobó, bueno, el por qué es eso, ¿no? Pese a la oposición mayoritaria que se puede haber expresado por la ciudadanía, cuáles son sus fundamentos de que está decidiendo en sentido contrario, ¿no? Hay que asegurarlo desde las etapas iniciales del proceso de tomas de decisiones, ¿no? Eso es importante también, que viene a traer Escazú, y considerar en el marco de que sean espacios inclusivos, especialmente las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género propias del lugar donde se está llevando adelante ese proceso de participación, para que se ajuste a esa realidad local, el proceso de participación, ¿no? Y para eso va a tener que especialmente identificar el Estado, y en esto hay mucho por mejorar, de hacer el mapeo de actores, de esforzarse porque la noticia de que habrá un proceso de participación llegue a aquellos que se sabe que pueden estar interesados en participar y que podrían estar potencialmente afectados por la decisión que se tome tras este espacio de participación ciudadana, ¿no? Y ya para ir cerrando, voy viendo el tema de acceder a la justicia, desde ya que Escazú consagra el derecho de por sí de acceder a la justicia en asuntos ambientales, no solo si se nos deniega la información o se nos deniega la participación o ha habido observaciones que hacerle a estos procesos, sino también en términos generales por daño ambiental, lo cual está bueno porque no se limita solo a reconocer este derecho estrictamente en derechos de acceso, sino que va más allá. Y resalta cómo esto se vincula con los otros derechos de acceso, ¿no? El acceso a la justicia y su vinculación con que se nos haya dado acceso a la información pública ambiental y
participación en procesos de toma de decisión, cómo están interrelacionados estos derechos. Y desde ya esto va a venir bien para la región, poder avanzar en órganos competentes, especializados en materia ambiental, lo cual no es el caso en Argentina. Hay algunas fiscalías ambientales, y salvo interés de algún juez o jueza que particularmente está interesado en estos temas, no es que hay unos juzgados específicos para estas temáticas. Y después una serie de previsiones en materia de procedimientos y mecanismos especiales que Escazú pondera. Mucho de esto ya existe en Argentina, pero en otros países van a requerir de poder ser desarrollados desde cero, ¿no? Desde una legitimación activa amplia, ¿no? en defensa del ambiente, en definitiva para la defensa de un bien colectivo, hasta facilitar la producción de prueba, que sea aquella parte que está en mejores condiciones incluso económicas de producir la prueba y de demostrar que no está dañando, que sea esa la que se haga el foco que va a tener que producir la prueba, y no que sea quizás el grupo o las personas afectadas por el daño ambiental, que puede tener limitaciones económicas para hacer los estudios y acercar las pruebas del caso, que no sea esa parte, sino que sea la que está en mejores condiciones para generar la prueba, ¿no? O hacer uso de, que de hecho pasa en Argentina, documentos o reportes de organismos de control, como Defensor del Pueblo o Auditoría General de la Nación, que son documentos que genera de por sí el Estado, y uno los puede hacer valer como prueba en estos procesos sin costo, ¿no? Y después, de nuevo, especialmente hacer foco en que sabemos que hay barreras, y especialmente en aquellas personas que, atravesadas por la pobreza y por otra serie de obstáculos, tienen dificultades en hacer realidad este acceso a la justicia, con lo cual hacer especial foco en ellas, y es necesario hacer traducción de los materiales y de todo el proceso que resulta de una acción judicial. Hacerlo para garantizar el pleno ejercicio de este derecho a estas personas o comunidades, y profundizar todo lo que sea la reducción y eliminación ya directo de barreras al ejercicio de estos derechos, ¿no? De este derecho en particular. Y una referencia a que, como decía, es el primer acuerdo a nivel mundial en establecer garantías y medidas para las personas que defienden la naturaleza, que en el último reporte de una organización global que releva estos números, el año pasado ha sido de los más críticos para estas personas que defienden el ambiente, con 227 ataques letales, la gran cantidad de ellos además concentrados en nuestra región, ¿no? Particularmente Colombia, México y Brasil, pero también mucho en Centroamérica, y mucho responde al avance del extractivismo y a sectores como el de la explotación forestal, minería, agroindustria, pero también grandes hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. Y las obligaciones que asumen los estados es asegurarle a estas personas un ambiente sano, que puedan, un ambiente sano desde ya, y además seguro y propicio para ejercer los derechos de acceso, y también el derecho a un ambiente sano que todas las personas gozan, y que pueda actuar libre de amenazas, ¿no? Sin restricciones ni inseguridad. En este sentido hay que asegurarle que puedan ejercer desde ya su derecho a la vida, integridad personal, a reunirse, a la libertad de expresión, a asociarse con otras personas y organizaciones, y bueno, en definitiva ejercer lo que trae aparejado los derechos de acceso, y el derecho a un ambiente sano, propiamente dicho también. Y además de estas garantías, tiene que tomar las medidas necesarias para, en primer lugar, prevenir, eso siempre es lo óptimo, tomar las medidas para prevenir todo tipo de ataques, pero en caso de que estos se den, investigar y castigar a quienes hayan sido encontrados como responsables de ataques, amenazas o directamente atentados contra la vida de estas personas, ¿no? Existe un mecanismo público regional que activó en su momento la CEPAL para las negociaciones y sigue estando plenamente vigente, y ahora será
un lugar de acceso a la información que se refiere a la implementación del acuerdo. Y ciertamente para cerrar algunos desafíos que vemos, ¿no?, en camino ya a la implementación en Argentina, pero que muchos de ellos alcanzan a otros países, es que en Argentina somos un país federal, ¿no? Entonces la implementación no es uniforme, o sea, el poder seguir profundizando la correcta aplicación de los estándares ambientales en temas de derecho de acceso va a ser importante, porque hay diferencias realmente muy marcadas según si es nación y provincias, y después de qué provincia estamos hablando, de qué organismos. Generalmente suele haber, ¿no?, un menor grado de transparencia y de deficiencias en acceso a la información y participación cuando se trata de temas ambientales en general, pero sobre todo de grandes proyectos que pueden tener impacto socioambiental y donde hay muchos intereses de por medio, hasta a veces de tipo gubernamental también, pero bueno, lobbies poderosos que están detrás de impulsar este tipo de proyectos, iniciativas, actividades de alto impacto. Y de nuevo seguir profundizando el trabajo de mejora del acceso a la justicia, particularmente de aquellos sectores de la sociedad que están en mayor situación de vulnerabilidad y más dificultades tienen para ejercerlo por diversas razones. Sabemos que es un desafío porque generalmente, como decía al inicio, los intereses económicos suelen prevalecer por sobre la protección ambiental, pero esperemos que se está dando todo un escenario y un reclamo sostenido de buena parte de la sociedad, que esto no puede seguir como está, que no podemos ni vivir ni producir con ecosistemas degradados y destruidos, y que eso aplica también al ejercicio de los derechos de acceso, son parte fundamental para hacer realidad el derecho a un ambiente sano y poder vivir en un mundo que conserve y use responsablemente los bienes naturales. Y en ese sentido es importante espacios como este y otros que se estarán dando para que las organizaciones de la sociedad civil cooperen, ¿no?, en vistas a, bueno, ahora que hay un espacio, hacer llegar las denuncias del caso de incumplimiento total o parcial, generar capacidades de que este acuerdo existe, cómo se pueden ejercer los derechos, qué se puede hacer, qué actividades, ¿no?, iniciativas localmente promover en apoyo a Escazú, etcétera. Y en definitiva, bueno, contribuir a construir una mejor democracia ambiental y una gobernanza responsable de los bienes naturales y un desarrollo humano justo, ¿no?, que vaya en línea con la protección ambiental. Así que lo dejo ahí, perdón que me pasé un ratito, pero cualquier duda, es mucha información para poco tiempo, pero bueno. Gracias. Bueno, Ana, gracias a vos nuevamente. Qué importante todos estos conceptos que vos mencionabas, que por ahí no, implican que nosotros como ciudadanos podamos empezar a reclamar y también a proponer estos derechos que muchas veces los desconocemos, y también teniendo en cuenta que por ahí el Estado en algunas situaciones no brinda toda la información como corresponde. Así que celebramos el encuentro y todas tus palabras. Si les parece, abrimos un pequeño espacio de preguntas. Si te animás, Guillermo, que vi que habías hecho una consulta, te podés habilitar el micrófono como para que te puedan responder a quien vos creas necesario. Bueno, buenas tardes. Yo soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Estoy participando de una asamblea ambiental y le preguntaba a Juan si tenía algún dato que estuviese vinculado a la información que daba respecto a la táctica que utiliza el Estado para no responder. En definitiva, muchos de estos excelentes avances son instrumentos que pueden darnos una mejor democracia ambiental, pero todavía hay actores que están actuando con intencionalidad de no dejar avanzar en este sentido. Y recién Ana ampliaba algunas cuestiones de que en esto está la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad alcanza a ciudadanos que en su primer revés jurídico
les hacen pagar costas y terminan abandonando la lucha por este tipo de cosas. No solamente la vulnerabilidad expresa de sectores de pueblos indígenas, de pueblos originarios, sino muchos actores que en distintas comunidades. Y a consecuencia de ello, yo me pregunto, ¿dónde estará en definitiva el hecho de que la norma sea para todo el país, con la situación de las justicias ordinarias de cada una de las jurisdicciones, que sea gratuito los funcionamientos en este sentido? ¿Dónde tendremos que encontrar el caso que decía hoy bien Juan, el caso que diga que un tribunal diga, bueno, esto es gratuito, no se puede seguir cobrándole una tasa, un honorario, que a veces asusta y asusta mucho? Muchas de estas cosas se están encontrando hoy en la táctica del Estado de Córdoba, que me parece que se repite por lo menos en Entre Ríos, y en la acción de la justicia, barreras que no parecen ser las que buscan los acuerdos. No sé si soy claro, pero hay que encontrar algún mecanismo táctico que nos permita de una vez por todas poner en marcha estos derechos. Gracias. Bien, no sé si contesto. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por el aporte en particular. Nosotros desde Fundeps, bueno, como herramienta práctica, si se quiere, de lucha, utilizamos mucho el litigio estratégico. Nosotros venimos pidiendo información hace mucho tiempo, y bueno, es a partir de esto que advertimos, algo que la justicia no advierte, aparentemente, porque iniciamos muchas acciones de amparo por mora, y en las últimas ya empezamos a deslizar este argumento o esta situación fáctica que advertimos, de que hay una cuestión más sistemática. No podemos afirmar todavía que es dolosa, es decir, con intención, pero sí que se da sistemáticamente y que parece ser orientada en ese sentido. Una de las herramientas en este sentido es que pensamos y que todavía no hemos utilizado, es plantearnos en términos de litigio estratégico una acción de amparo que advierte esta situación y que de algún modo algún tribunal, si tenemos la suerte, exhorte al Poder Ejecutivo a cumplimentar con los pedidos de información y que le advierte y diga, che, ustedes sistemáticamente vienen incumpliendo, pónganse las pilas en concreto. ¿Bien? Buscábamos una especie de sentencia exhortativa. Por otro lado, habría que ver, al menos no hemos hecho el intento, la posibilidad de solicitar el beneficio de litigar sin gasto en estos amparos por mora, cuando se trata de un acceso a la información pública en asuntos ambientales. La realidad es que, bueno, por ser fundación, muchas veces se vuelve difícil o se prorroga muchísimo el incidente de beneficio de litigar sin gastos, aunque bueno, habría que generar ahí también podría presentarse o generarse un precedente judicial. Lo cierto es que la realidad de las asambleas de vecinos, vecinas de las sierras chicas, grupos más chicos que por ahí no tienen acceso a los recursos económicos es esta. Llegan al pronto despacho y ahí se termina porque no tienen los fondos para afrontar un litigio de este tipo. Más que nada honorarios, tasa de justicia y demás. Y la otra que queda es, por lo menos desde el punto de vista local, bueno, insistir con Escazú, reforzar las argumentaciones a partir de Escazú, o instar al Poder Legislativo a que modifique de algún modo el diseño institucional local, por lo menos a nivel procedimiento local, que permita una solución a esto. Nosotros, desde la incidencia, vemos distintas alternativas. La más inmediata y que podría funcionar es esto que te digo del litigio estratégico y de visibilizar a través de distintas herramientas esta situación sistemática. Y sería genial, y ya lo tiro como un plan a futuro, articular con actores de distintas provincias para mostrar que esto no sucede solamente en Córdoba, sino que es una práctica que adoptan muchos estados. Y que encima va más allá del acceso a la información, porque acá en Córdoba, no sé si han tenido en otras provincias una situación así, se ha avanzado en las audiencias públicas virtuales, audiencias públicas de las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, en proyectos de gran envergadura, con alcance geográfico amplio o donde el área de influencia es considerable, hay muchas comunidades en estas situaciones de vulnerabilidad que manifiesta Ana, que se ven impedidas de acceder porque no hay buen servicio de Internet o porque no tienen servicios de Internet. Entonces, la participación ciudadana también al tacho. Es decir, todo lo que Escazú viene a garantizar
en la práctica van encontrando los vericuetos y las formas de ir evitando. ¿Por qué? Porque genera ruido, porque genera oposiciones, porque tienen que fundamentar si se oponen, si se alejan de las opiniones vertidas. Entonces, es una situación que va avanzando y que nosotros vemos con mucha preocupación. Creo que desde Fundeps siempre utilizamos mucho el litigio estratégico. Habría que pensarlo en términos estructurales a nivel de más jurisdicciones que adviertan, pensar en observatorios o diseñar un observatorio de ONG sobre el acuerdo de Escazú, donde digamos, bueno, en Córdoba pasa esto, en Buenos Aires pasa esto, en Entre Ríos pasa esto, en Santa Fe pasa esto, y después ya cuando esté reglamentado todo lo que es el funcionamiento de Escazú, presentar algunas observaciones cada uno de sus jurisdicciones. Eso sería genial. Creo que en Misiones están planteando ya un observatorio sobre el acuerdo de Escazú. Así que bueno, vamos a ver si se arma y nos podemos sumar, Cauce y FAN y todas las organizaciones y grupos que podamos aportar en eso, ¿no? Espero haber satisfecho, digamos, tu... Gracias. Yo quería hacer un comentario. Perdón que me sumé tarde, pero estaba en otra reunión y después tenía problemas de internet. Así que te pude escuchar un pedacito, Juan, y la escuché a Ana casi completa. La verdad que excelente las dos exposiciones, y quería hacerte una pregunta, Ana, y acotar una cosita de lo que dijiste, Juan, que bueno, la realidad que cuenta Guillermo, bueno, ya lo hemos vivido un poco en carne propia este último tiempo, justo que presentamos un amparo por mora, porque no nos habían entregado la información sobre justamente un proyecto de la Unidad Ejecutora Provincial, y resulta que un juez que había fallado a favor en un proceso muy similar, también de la Fundación, en el 2018 falló a favor, y en este año falla en contra. Y lo que alega la provincia es que nosotros no habíamos presentado debidamente, digamos, un recurso administrativo, agotando todas las instancias administrativas previo a presentar el amparo. O sea, totalmente en contra de la ley de presupuestos mínimos, de acceso a la información, totalmente en contra de Escazú, totalmente en contra de todo. Apelamos a esa sentencia, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, lamentablemente, de los temas ambientales y de cuestiones de democracia ambiental, hace mucha agua. Presentamos incluso un recurso extraordinario, también nos denegaron el acceso a la Corte. Entonces, esto es como muy reiterativo en lo que pasa, digamos, en nuestra provincia, y creo que pasa en muchas otras, como vos contabas. También hemos tenido, digamos, información un poco de Santa Fe, que también sucede lo mismo, y personalmente creo que hasta tanto no existan realmente sanciones para los funcionarios que incumplen con el deber de otorgar la información, esto va a seguir siendo exactamente igual, porque, digamos, si nosotros, a ver, la provincia no nos contesta, cualquier organismo, ministerio, secretaría no nos contesta, nosotros vamos a la justicia, y saben que la justicia nos va a decir, tiene que adoptar la vía administrativa, que en nuestro caso es un recurso de queja ante el gobernador, que lleva 60, 90 días cuando se resuelve ese recurso de queja, que por supuesto el gobernador no lo va a resolver en favor nuestro, sino lógicamente en favor de la administración, diciendo cualquier cosa. Digamos, es una denegación total del acceso a la información y del acceso a la justicia también. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión clave, hasta que no existan sanciones, digamos, fuertes y quizás hasta necesariamente económicas, porque incluso nos han planteado nosotros, bueno, hagan una denuncia penal de incumplimiento de los deberes funcionario público. Sí, pero ¿a dónde llegamos con la denuncia? Nuestro ex secretario de Ambiente de la provincia tenía 8 denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público, y no le sucedió nada. Entonces también me parece que es un poco unir contra la corriente casi constante. Creo que esto que vos planteás, digamos, empezar a ver qué es lo que está sucediendo en distintas provincias y ver que esto es un problema general, creo que nos va a ayudar mucho en pensar un poco cómo implementar realmente Escazú, porque si bien hay algunas normas que hay que modificar, creo que tenemos un buen bagaje normativo entre provincias y nación, como para decir, bueno, podíamos implementar efectivamente Escazú. Digamos, el problema creo que son las personas que están en determinados puestos que realmente no entienden o no quieren entender, me parece, determinados derechos que tienen ciudadanos, ciudadanas respecto de los bienes naturales.
Y la pregunta dirigida a vos, Ana, tenía más que ver con este mecanismo de denuncia, si tiene que ver con los 3 derechos de acceso o tiene que ver más únicamente con el acceso a la información. Lo que comentabas de CEPAL. No, con los tres derechos de acceso e incluso con el tema de personas defensoras del ambiente, ¿no? Y derechos humanos. Así que sí, por de manera integral todo lo que prevé el acuerdo de Escazú. Y de hecho, comentando también en esto que vos, la preocupación que indicabas de Entre Ríos y lo importante de estar al tanto con lo que sucede con otras provincias que seguramente lo tienen en común, creo que ahí viene a ofrecer y está interesante este mecanismo de cumplimiento para darle otro nivel de exposición a través de Escazú a este tipo de jueces, ¿no? Que ya sean como escrachados, se puede decir, a través de un acuerdo regional que tiene un mecanismo de cumplimiento y ponerlos, bueno, desgraciadamente como casos negativos de cómo la decisión terminó yendo en contra del ejercicio del derecho del derecho de acceso a la información pública en tiempo y forma, ¿no? Entonces siempre la decisión de la justicia tiene que ser para empujar que realmente ese derecho pueda ser ejercido de manera oportuna. Y no que termine siendo un obstáculo a hacerlo realidad. Y otro nivel de visibilidad, de exposición, tanto a nivel de los países en general, como a través de estos casos puntuales y los magistrados involucrados, creo que nos puede ayudar, ¿no? Más allá del intercambio que también a nivel nacional es importante, un proceso que puede impulsar Escazú, hay otra escala donde en razón de esa visibilidad quizás empiezan a tomar nota quienes están en el Poder Judicial y a desempeñar un mejor papel, nada, estudiar, hacerse asesorar y demás, ¿no? Y que las decisiones en definitiva contribuyan a la realización plena de estos derechos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé, Juan, si levantaste la mano como para decir algo. Sí, me pareció, bueno, fantástica el aporte de Valeria y el de Ana. Me pareció interesante la estrategia penal, bien, de incumplimiento o inobservancia de los deberes de funcionario público. Ahí nosotros lo que hemos encontrado como escollo es el tema del dolo. Bueno, eso ya es muy hilando en derecho penal. Si bien nosotros advertimos la sistematicidad y la orientación, sabemos que el derecho penal tiene que ser sobre una persona física, entonces tendría que ser del mismo funcionario público, o ya sea por dependencia. Y por otro lado, muchas veces nos ha pasado que nos han planteado el archivo de la causa por no afectar con en función del principio de última ratio o mínima intervención, la entidad suficiente para afectar el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Pues sostiene que existen en el sistema normativo muchas herramientas, por ejemplo, amparo por mora, pronto despacho, etcétera, para lograr la satisfacción de este derecho, con lo cual el derecho penal nada tiene que hacer allí si existen otras vías más eficientes u orientadas a eso. Esos son argumentos que se han utilizado, pero no deja de ser una alternativa interesante. Inclusive, bueno, acá en Córdoba y el propio Código Penal tiene esto de cesar con los efectos del delito como una medida cautelar que puede ordenar, en el caso de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal. Y bueno, habrá que encontrar algún fiscal o algún órgano de acusación que tenga el coraje de ir por ese lado, pero por la vía penal es muy difícil. Acá, por suerte, a ver, no se exige el pronto despacho ni agotar la vía administrativa, pero nosotros como recaudo y para evitar este tipo de argumentos siempre tratamos de hacerlo como para estar resguardados, ¿sí? Pero bueno, eso quería aportar, digamos, como las experiencias que hemos tenido, que vía penal es muy difícil, pero bueno, habría que articular entre todos algo, ¿sí? Muchas gracias, Juan. Bueno, particularmente le quiero agradecer a Valeria, quien, bueno, es la directora ejecutiva de Fundación Cauce, que esté hoy aquí presente también para poder debatir estos temas. Por ahí, para ser respetuoso con el tiempo de ustedes, si no hay alguna otra pregunta,
no queda más que volver a agradecerle su participación, su tiempo. Creemos que estos espacios son súper valorables y que se puedan continuar desarrollando para avanzar hacia una verdadera democracia ambiental. Así que si no hay alguna otra pregunta, intervención, algo como para acotar, damos por finalizado el encuentro y muchísimas gracias a cada uno de los participantes y bueno, agradecido nuevamente. Gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y Estén un bien. gusto participar y compartir con ustedes. Gracias. Bueno, va a quedar grabado igual, así que si por ahí tienen a alguien que lo quiera ver, después seguramente lo vamos a subir a YouTube.